Girolando, para producir en el trópico bajo y medio. La raza Girolando demuestra excelente desempeño como ganado doble propósito en condiciones del trópico bajo y trópico medio, debido a sus características heredadas de las razas Gir y Holstein. El Girolando es resultado del cruce de Gir y Holstein. Este F1 es excelente para producir carne y leche en zonas tropicales de Sudamérica y Centroamérica. La raza Girolando tolera bien los parásitos en climas calientes y produce buena cantidad y calidad de leche, y esto sin exigencias de suplementación elevadas. Otras características destacables de la raza Girolando es la rusticidad y la capacidad de producción lechera. La raza Girolando hereda de la raza Holstein la alta producción lechera y de la raza Gir la resistencia y adaptación a climas tropicales. La raza Girolando responde bien con una ración del 10% de proteína bruta y 60% de pasto, complementadas con sal o pasto seco en heno o cualquier presentación. Un dato importante es que se destaca la utilización de animales Holstein rojo para realizar el cruce con Gir, debido a su pigmentación, y por consecuencia se disminuye la atracción de los rayos solares, y favorece al animal, porque se reduce el cansancio del animal durante el pastoreo a pleno sol. Los animales Girolando cuentan con características fenotípicas, con orientación a la producción lechera, como lo son la conformación de ubres, musculatura, aplomos y la conformación esquelética. Dato curioso, los animales que mejor responden y se adaptan a zonas del trópico medio y bajo son los ejemplares que tienen en sus genes sangre taurina y cebuina. Estas razas, que se adaptan a estas zonas, que son plagadas de parásitos y de calor extremo, aunque también se utilizan razas puras cebuinas, los cruces suelen ser más productivos. En estas zonas del trópico, es común manejar el doble propósito, pero es importante determinar hacia qué lado hay mayor interés, es decir, si es más hacia la producción lechera o producción de carne. Lo importante en climas del trópico es lograr producir leche con la que se pueda sostener y sacar adelante el negocio ganadero, y al mismo tiempo generar ingresos por los machos producidos para tener beneficios a corto plazo. Los ejemplares de la raza Girolando son más eficientes y productivos sin tener que suministrar demasiado concentrado. El Girolando es buen productor de leche, con medias de 10 litros, que, con suplementación, puede llegar a 18 litros, pero también produce carne, con lo cual da un equilibrio y una rentabilidad para el negocio ganadero. Los ejemplares de la raza Girolando son capaces de soportar la incidencia de parásitos, aunque se debe dar un manejo preventivo para evitar algún animal improductivo o enfermo. Además, son tolerantes a las altas temperaturas, que soportan el estrés calórico.